Hola, aquí estamos de nuevo, ahora para hablar de las quemaduras, causticaciones y congelaciones, que en realidad son distintas maneras de hablar de lo mismo, de distintos tipos de quemaduras, que son como heridas, como las que hemos estado hablando en el vídeo anterior, simplemente que por causas diferentes, que pueden ser eso, pues calor, frío, o químicos, o electricidad, o bueno, como vamos a ir viendo. Lo primero que vamos a ver es las quemaduras, de qué depende que sean graves o leves. Hay varios factores a tener en cuenta. El primero es la profundidad, que está medida en grados, grado 1, 2 y 3, en función del hacia adentro de la piel que se meta la lesión de la quemadura. El segundo sería la extensión, qué cantidad de cuerpo está afectado por la quemadura. Y ahí vamos a aprender a manejar lo que está conocido como la regla de los 9. Después, la edad. Es mucho más grave un mismo porcentaje de extensión corporal quemada y la misma profundidad es mucho más grave si se trata de un niño o de un anciano que de un adulto. Luego, los riesgos que puede haber para producirse una infección. La quemadura, o sea, la piel, como bien sabemos, es una barrera natural que nos protege de muchas cosas, del frío, el calor, la infección y demás. Y al abrirse por culpa de una quemadura, hay riesgo grande de que se infecte. Si se infecta, si está infectada, el pronóstico es peor, es más grave. Y luego la localización. No es lo mismo una localización de la quemadura a nivel de la mano, del antebrazo, de las piernas, que si se hace en lugares más graves, como pueden ser los ojos, la cara en general, los genitales son tremendamente graves también, u orificios relacionados con las mucosas, nuestros orificios naturales relacionados con la mucosa. Digamos que a nivel de cara, ojos, genitales, sería como lo más arriesgado a nivel de localización. Hablando de quemaduras, vamos a ver aquí quemaduras por calor, quemaduras por frío, quemaduras por sustancias químicas, cáusticas, quemaduras por electricidad. Pero haciendo una pequeña introducción se podría decir que tenemos distintos tipos de quemaduras. Las quemaduras térmicas por exceso de calor, y esto que produce exceso de calor puede ser algo sólido, una plancha por ejemplo, líquido, agua hirviendo, café, gases o la propia llamarada directa, ¿no? A nivel de químicos pueden ser sustancias con el pH en ambos extremos, o bien muy ácidos porque tienen el pH muy bajo, o muy alcalinos porque tienen el pH muy alto, alcalinos o básicos. Y también puede haber quemaduras por causas físicas, como pueden ser las quemaduras por electricidad que vamos a ver, también las de congelación sería una causa física, o las quemaduras por radiación. Es conocido como las personas que están en radioterapia pueden acabar teniendo quemaduras de grado 1 normalmente en la zona corporal en la que se está haciendo la radioterapia. Vamos a hablar de la profundidad. Decíamos que la parte de la gravedad, de valorar la gravedad de las quemaduras, dependía de la profundidad. Bueno, pues vamos a tener 3 grados de quemadura. En primer lugar serían las quemaduras de grado 1, que son aquellas que afectan solo a la epidermis, la parte más externa de la piel. Normalmente se manifiesta con un eritema. El eritema, como ya sabéis, es una rojez. Suelen tener un tiempo de cicatrización de 1 semana y además no dejan cicatriz. Eso sí, son muy dolorosas. Todos podemos a lo mejor acordarnos en alguna ocasión en que nos haya quemado el sol, nos hayamos tenido quemaduras solares. Estas quemaduras normalmente son esto, una rojez que duele mucho y estaríamos hablando de una quemadura de grado 1. Quemadura de grado 2 es aquella que afecta ya, profundiza más y afecta a la dermis. Normalmente vienen acompañadas de ampollas o flictema. Os recuerdo que la ampolla es cuando la vesícula que se forma tiene un diámetro mayor de medio centímetro. Y la flictena es una vesícula también, pero más pequeñita, con un diámetro menor de este medio centímetro. También, en cuanto nos hemos quemado con agua que se nos ha caído hirviendo, nos hemos acercado a algo, es muy frecuente que seguramente todos hayamos tenido alguna vez una quemadura de grado 2. Estas tardan más en cicatrizar, pueden tardar hasta 1 mes, suelen dejar cicatriz porque se acaba levantando la piel y también son muy dolorosas. Luego tendríamos las quemaduras de grado 3. Las quemaduras de grado 3 ya forman una escara. Y si nos acordamos de las escaras de las úlceras por presión, pues acaban formando una placa necrótica. En el caso de las quemaduras también pueden ser de color blanco o gris. Afectan
a el tejido que hay incluso debajo de la piel, es decir, al tejido subcutáneo, pero incluso podrían ir a músculo y tendones más profundas todavía. Afectan tanto a todo el grosor de la piel e incluso tejidos subcutáneos que atacan también a las terminaciones nerviosas, de tal manera que quedan destruidas. Y al quedar destruidas, en los puntos de grado 3, quemaduras de grado 3, no duele porque nos hemos cargado incluso hasta las terminaciones nerviosas. Lo cual no quiere decir que para tener una quemadura de grado 3 hay otras quemaduras o lesiones previas de grado 2 y 1. Es decir, siempre va a haber un dolor, a lo mejor no localizado en la zona de grado 3, pero sí en otras que seguramente toda quemadura de grado 3 está acompañada también de otras partes con grado 2 y 1. Pero en la zona profunda del grado 3 no hay dolor porque el propio calor ha destruido las terminaciones nerviosas. Bueno, esto sería como ir viendo a lo largo de una capa de la piel, como sería grado 1 solo en la epidermis, grado 2 epidermis y dermis, grado 3 que ya afecta al tejido subcutáneo incluso abajo. Aquí podríamos decir que tenemos una quemadura de grado 2 con afectación de la epidermis, con formación de de ampollas, de vesículas, esta es mayor de medio centímetro, luego estaríamos hablando de una ampolla. Rojez y bueno, muy doloroso. Aquí ya se ha levantado la piel, vaya, te hace dolor solo de verlo. Bueno, es lo mismo que hemos estado hablando. Y ahora vamos a hablar de la extensión, para ver qué cantidad de espacio corporal está afectado por la quemadura. Pues hay una regla, que es la regla de los 9, que tiene en cuenta, en primer lugar, el volumen de la mano de la víctima, del paciente. El volumen de la mano de la víctima se va a considerar como que tiene un volumen del 1% de la superficie corporal. Entonces podemos hacer una aproximación con cuántas manos del paciente afectaría la extensión de su quemadura. Por otro lado, se utiliza la regla de los 9. La regla de los 9, yo creo que se ve mejor en esta imagen, la regla de las 9 es como utilizar partes del cuerpo teniendo en cuenta el 9 o múltiplos del 9. Por ejemplo, en un adulto se podría decir que la cabeza, toda la cabeza delante y detrás, tiene el 9%. Toda la parte anterior de tórax y abdomen sería 2 nueves, luego sería el 18%. Toda la parte de atrás, del dorso torácico y de las lumbares, también serían un 18%. Los dos brazos juntos serían un 18%, 9 de cada brazo. Toda una pierna, por delante y por detrás, por arriba y por abajo, sería un 18%. Y la otra pierna, otro 18%. Si sumamos todo esto, nos da un 99%. El 1% restante serían los genitales. Los niños tienen una regla diferente. También intenta ajustarse a los 9, pero hay pequeñas variaciones, sobre todo porque tienen más cabeza que pies, más cabeza y menos extremidades. Entonces, los brazos, en ellos, se les cuenta un 9% cada brazo, ¿vale? Como en el adulto, ambos dos brazos. El tórax todo el 18, igual que el adulto. La espalda 18, perdón, tórax y abdomen 18, la espalda, dorso y lumbares 18. ¿Qué es lo que tienen de más? Son muy cabezones. Entonces, la cabeza, en vez de ser del 9%, es del 19%. En algunos sitios pone 18, las variaciones son mínimas. Y las piernas, cada pierna, en vez de valer 18% como en el adulto, en el bebé, cada pierna vale un 13%. Se cuenta como un 13% del volumen. Y los genitales también se cuentan como un 1%. Se podría decir, resumiendo, que es lo mismo que el adulto, pero la cabeza en vez de 9, 19, y las piernas en vez de 18, 13 cada una. ¿Esta extensión en qué se caracteriza para que sea grave? ¿Cómo se dice si es grave, leve o muy grave? Podríamos decir que toda quemadura mayor del 30%, estamos hablando de quemaduras muy graves siempre. Las graves, que son a lo mejor de las que más podemos, bueno, leves, no llegan al 1 o 2%, menos del 10%. Las graves es diferente si es en adultos o en niños. En adultos digamos que son graves cuando tienen entre un 10 y un 30% de la superficie corporal. Las dos piernas estaríamos en un 30%. En niños es a partir del 10% y en ancianos también. Decíamos que cuando se es anciano o niño, las quemaduras hacen que el mismo porcentaje tenga un mayor riesgo. Pues aquí lo vemos. Lo que para un adulto el tope estaría para quemadura grave en un 30%, en un niño o un anciano sería un 10%.
Esto, según la bibliografía que encontremos, nos podemos encontrar ciertas variaciones de porcentaje, pero nos ayudan a tener un poco una orientación. Desde 10-30 como grado medio, en adultos mayor de 10 mbs y todos con mayor de 30 serían muy graves. Bueno, pues tenemos una quemadura o alguien quemándose. ¿Qué hacemos con ello? Bueno, pues si es alguien que está en llamas, ¿vale? Como pueda ser aquí un accidente en el que la víctima está en llamas, hay que taparlo con una manta, hay que evitar que el fuego tenga oxígeno, entonces hay que ahogar el fuego, porque el fuego sin oxígeno se apaga. Y hay que pedir a la víctima que se tumbe al suelo o tumbarla y que ruede, para que al rodar, al contactar con la superficie, la llama también se vaya apagando. Es decir, si hay llama, lo primero que hay que intentar es apagarla. Y las maneras son intentar quitar esa fuente de oxígeno, cubrirlo con una manta, tumbarlo y que ruede en el suelo. Una vez que se ha apagado la llama es enfriar, bajar la temperatura de esa parte del cuerpo que ha estado ardiendo. Lo mejor y más usual es utilizar agua fría a chorro continuado, más o menos durante unos 10 minutos. Que no dé directamente en la zona, porque la zona va a estar debilitada y la presión puede levantar la piel, pero que caiga el agua o que esté inmerso en agua fría, corriendo más o menos 10 minutos. Esto sí es de calor térmico. Si estamos hablando de un componente químico cáustico porque es muy ácido o muy alcalino, hay que aumentar el tiempo en el que se está haciendo el lavado al doble, porque el cáustico tiende a quedarse pegado en la piel y necesita más tiempo de arrastre. Y bueno, por supuesto, constantemente estar valorando las constantes vitales, porque dependiendo de dónde esté la quemadura, pues podría necesitar una reanimación cardiopulmonar llegado el momento. También la quemadura va a dejar una zona ardiendo, solo una quemadura, solo por dejarla expuesta duele más. Entonces la vamos a cubrir siempre. Y si la podemos cubrir con algo húmedo, como sea quemado, la humedad va a aliviar. Entonces, a ser posible, ponemos apósitos limpios, si son estériles mejor, húmedos. Intentamos no retirar la ropa. O si retiramos la ropa, desde luego, nunca la ropa que se quede pegada. Al quitar la ropa que se quede pegada, nos vamos a llevar la piel. Solamente vamos a hacer esto, como lo veremos después, si la ropa está impregnada de químicos abrasantes, como son los cáusticos. Pero si no, si tenemos que quitar la ropa para valorar la lesión, cuando la ropa está adherida, recortamos y esa ropa se queda ahí hasta que se vaya a un centro sanitario. Si hay ampollas y estamos como socorristas en el lugar de los hechos, las ampollas no se pinchan, se protegen, se tapan también con una gasa húmeda. Tiempo habrá de, con un medio estéril, pincharlas o lo que sea necesario. Es muy importante también. Toda quemadura va a ir en progreso y se va a producir una inflamación. Entonces, lo que en un principio tenemos un reloj, una pulsera, un anillo que entra y sale sin problemas, con una quemadura en poco tiempo se va a producir una inflamación. Entonces es muy importante retirar todo tipo de joyas y objetos que van a acabar al final siendo un problema para el flujo sanguíneo. Y, como siempre, ante la duda no damos de comer ni de beber nada, por su situación crítica acaba empeorando. Estamos no correr, que la víctima pare, que se eche al suelo, taparlo, etc. ¿Y cómo es la quemadura eléctrica y de qué depende? En un momento dado todos a lo mejor hemos podido sentir una especie de chispazo de corriente que nos dé algún enchufe que tengamos mal en casa o algún aparato o lo que sea. ¿De qué depende que una quemadura eléctrica sea grave o no grave? Bueno, pues va a depender de la cantidad de electricidad que entre, de los amperios y los voltios, y también del tiempo que esté actuando. No es lo mismo si la víctima tiene un chispazo y ya desconecta de la corriente, que si está varios segundos o más conectado a la corriente. Luego, de lo aislada o no que pueda estar la víctima, es más fácil que tenga mayor corriente recorriendo por el cuerpo si la víctima está descalza, el calzado con la suela de los zapatos aísla, o está en un medio húmedo. La humedad hace que la electricidad recorra más fácilmente y más cantidad. Ya habíamos dicho el tiempo. ¿Qué hacemos si tenemos a una persona recibiendo un chute eléctrico? Pues lo primero es aislar a la persona de ese chute eléctrico. No se la puede tocar hasta que no se haya desconectado de la luz, o interrumpir la corriente, si es que podemos, sabemos dónde está.
En el caso de que no sepamos desconectar la corriente, no lo encontremos, a la víctima hay que separarle de la fuente de corriente, porque si no sigue actuando. Y si nosotros tocamos a la víctima así, vamos a ser dos víctimas de choque de corriente eléctrica. Para separarla de la corriente eléctrica hay que utilizar un medio aislante, como puede ser un palo, una alfombra, papel, madera, periódicos, etc. Una silla puede ser, con el objetivo de intentar, como vemos aquí, aislar a la víctima de la fuente de corriente, que sería este cablecito que estamos viendo aquí. No la tocamos, estamos en este caso aislados por un palo, y lo primero que vamos a hacer es aislar, alejar a la víctima de la fuente de corriente. Si podemos hacer esto, sabemos dónde está, lo sabemos hacer, mejor. Queremos alejar a la persona también. Se le puede envolver los pies con una toalla seca para intentar arrastrarla. ¿Y luego qué hacemos? Bueno, pues lo primero es valorar la situación vital. Las quemaduras eléctricas pueden ser muy graves. Si la quemadura eléctrica, el flujo eléctrico pasa a través del corazón, la persona podría entrar en una fibrilación ventricular y necesitaría de una reversión. Entonces, comprobar si respira, si está consciente. Entonces, si respira, en principio es colocar en posición lateral de seguridad. Y si no respira, pues ya lo sabemos, iniciar la RCP, porque cuando la quemadura es eléctrica y es grave, hay que tener en cuenta que podría haber pasado por el corazón y necesite este tipo de cuidados. En el caso de que no, pues valoramos la atención en el sitio o trasladar al centro de salud. Aquí estamos viendo cómo se separa la corriente eléctrica y cómo en caso de necesidad pues iniciamos la RCP, la reanimación cardiopulmonar. Cosas a tener en cuenta de las quemaduras. Las quemaduras forman dos lesiones concretas, una de entrada y otra de salida. La corriente eléctrica va a entrar por un lugar en el cuerpo y va a salir por el otro. Y va a haber, por consiguiente, unas heridas claramente visibles externas, la de entrada y la de salida. La de entrada es mucho más grave porque la piel ofrece más resistencia, entonces suele haber más volumen de lesión que en la de salida. Y lo que hay que tener en cuenta es que entre el lugar de entrada y el lugar de salida van a estar afectados también todos los tejidos que estén en el recorrido. Y eso quiere decir que a nivel interno nos podemos encontrar con espasmos musculares, con desgarros, con rotura muscular, con rotura ósea, y claro, si pasa por el corazón, la fibrilación ventricular que habíamos dicho que le puede llevar a una parada. Luego hay que tener en cuenta también que la quemadura eléctrica no es lo que se ve en el momento, que hay unas heridas de entrada y de salida, se prevé unos riesgos internos, sino que esto va a ir evolucionando en 3, 4 o 5 días a peor, a peor. Hay que esperar que, tal y como lo encontramos en un inicio, va a agravarse en el tiempo, en los días. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una herida. Este es el punto de entrada, y el punto de entrada, como veis, hay una mayor resistencia, entonces se ha hecho una quemadura más extensa en el lugar de entrada. En el lugar de salida puede ser más pequeñita. Aquí vemos una herida en el lugar de salida. Aparentemente no es muy grave, no es muy extensa, pero al cabo del tiempo este pie, el pronóstico que tuvo que ser amputado. Esto es para entender cómo las lesiones por quemadura eléctrica se van agravando en el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo visual de cómo una quemadura que inicialmente nos la encontramos así, con lugar de entrada, lugar de salida, pues al cabo de unos días se acaba viendo cómo va destruyendo todos los tejidos, cómo va empeorando. Esto en 2-3 días. Hablando de otro tipo de quemaduras que serían las causticaciones. Las causticaciones son quemaduras por químicos que pueden ser o muy ácidos, pH muy bajo, o muy alcalinos, pH muy elevado. El pH más bajo es de 0, de 1, el más elevado es de 14 y el neutro es 7. ¿Qué hacemos ante este tipo de quemaduras? Bueno, pues lavar abundantemente, habíamos dicho que 20 minutos o más. Aquí sí, aunque se vaya la piel, hay que retirar la ropa que está impregnada en líquido, aunque esté pegada, porque esa ropa, al estar con el cáustico, va a seguir quemando en profundidad mientras siga colocada ahí. Entonces aquí mejor mojar primero antes de retirar, pero aquí sí se hace necesario retirar la ropa, incluso cuando pudiera estar adherido. Una vez que hemos lavado, retirado la ropa que está impregnada y hemos lavado abundantemente, se tapa como es quemadura con apósitos húmedos y se traslada. Si
la quemadura es, en estos lugares tan críticos como es el ojo, un lavado abundante también de agua que se mueva, ¿vale? Tipo jeringa continuada, chorro, etcétera, manteniendo el ojo abierto. Y después tapar. Y ya vimos cuando teníamos heridas en los ojos, mejor si es posible tapar ambos ojos, para que no haya ese acto reflejo en el cual un ojo podría no estar afectado, pero se mueve y al final está moviendo también el ojo tapado. Entonces, con los ojos mejor tapar ambos los ojos. Otro tipo de quemaduras son las quemaduras provocadas por exceso de frío, las congelaciones. Entonces, en el caso de congelaciones, tenemos unas quemaduras iniciales que si con el calor se producía eritema, con el frío lo que se va a producir es unas lesiones blanquecinas, a veces tipo amarillentas, que dejan la piel entumecida y con parestesias, los hormigueos. Hay mucho dolor de inicio, el frío al principio duele mucho, después llega un momento en el cual ya no duele. Los propios terminaciones nerviosas se quedan anestesiadas por el frío. De hecho, el frío es un tipo de anestésico que se utiliza, ¿no? en medicina en general también. ¿Qué hacemos ante una quemadura por congelación? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que no podemos, si una parte de la piel ya está lesionada, no podemos hacer este frote. Porque si ya hay una quemadura, la piel está sin riego y la podemos levantar, ¿vale? Entonces, como es muy frágil, evitar esos frotes. Sí, taparlo con cosas suaves, tipo mantas, ropa en general, calientes. Este calor tiene que ir gradual y nunca directo, porque si va gradual y directo acaba produciendo una vasodilatación, una inflamación por la vasodilatación que acaba produciendo más daño. Tiene que ir dando tiempo a que vaya poco a poco. Lo ideal sería que estuviera inmerso en agua, por ejemplo, caliente, pero un caliente que no es caliente, es tibio. Una temperatura de entre 23, 25, 27 grados, que es agua, nosotros la sentimos como fría, ese agua, e ir aumentando la temperatura unos 4 grados a la hora, de manera que vaya aumentando el calor muy lentamente. Si la persona está consciente, aquí sí se pueden dar bebida caliente, en sorbitos, y si es azucarada, mejor. Nunca alcohol. El alcohol acaba dificultando el flujo sanguíneo y necesitamos el flujo sanguíneo para recuperar las heridas. Y una vez que hemos aumentado la temperatura de la víctima y de la zona, pues se hacen las curas exactamente igual que como si fuera una herida como hemos visto. En esta imagen de aquí podemos ver que se aprecian las quemaduras en distintos grados. Esta sería una quemadura por congelación grado 1, respecto al calor era eritema, aquí son blancas, amarillas. Aquí tendríamos una quemadura por congelación grado 2, que son las ampollas, sabañones se llamarían también. Y aquí una evolución a grado 3, que es cuando se puede producir una necrosis. Y bueno, pues digamos que hasta aquí todo lo relacionado con tratar de solapar y solventar los problemas ocasionados por el calor, por las quemaduras. Y pues esto es todo de momento. Continuaremos en otra. Hasta luego.